esto, lo segundo, tratar un poco de ubicar cómo surgió esta situación, pero vinculándolo básicamente al esfuerzo que han realizado las comunidades indígenas frente a las propuestas de inversión minera, esto de manera especial a partir de los años 70. Eso no quiere decir que antes no hubiera propuestas concretas en las zonas indígenas y en el país sobre la extracción, ¿no? Y tercero, explicar un poco los distintos momentos previos que fueron abriendo el camino de la situación actual, ¿no? En especial, los tres momentos que se vivieron a partir de los años 90 en el país, cuando toda una serie de discusiones económicas por parte del Estado y las élites empresariales comenzaron a plantear la manera de diversificar la captura de divisas internacionales para el país, ¿no? Bueno, con lo primero, yo lo que quiero compartir es un poco la situación particular del país de Panamá, ¿no? Esto que tiene que ver básicamente con una situación con la posición geográfica. Formamos parte de la cintura del continente, ¿no? Como parte de Centroamérica geográficamente. Somos el último país centroamericano, ¿no? Antes que se inicie Sudamérica en Colombia. Tenemos una particularidad que nosotros al ser un país, digamos el último país de la región, compartimos historia con Colombia y compartimos en parte historias con Mesoamérica, culturalmente y con Centroamérica, ¿no? Entonces eso nos ha a nosotros creado una situación muy especial que tiene que ver con el carácter económico de la sociedad panameña. Y ese carácter económico está cruzado también por la presencia de los Estados Unidos y la gran inversión que se dio con la construcción del Canal de Panamá a inicio del siglo XX. Y les cuento esto porque parte del debate de hoy tiene que ver un poco con una situación crítica que el modelo económico panameño está viviendo, ¿no? Y que durante los años 90 esto comenzó a tratar de diversificar sus iniciativas de inversión extranjera y eso promovió pues distintas visiones sobre, además de tener control sobre el canal y lo que eso representa en términos de ingresos, esto ya desde hace buen tiempo, la sociedad panameña pues estaba en esta situación de cómo tratar de diversificar la captura de divisas internacionales. Entonces, eso se dio mucho en los años 90. Entonces, comenzó con toda una serie de cambios en la política económica que tenía que ver con el turismo, pero también tenía que ver con las iniciativas de inversiones, ¿no? Y que fueran paralelas al canal. Luego, cuando comenzó el siglo XXI, ese debate continuó y se siguió pensando mucho en la manera como se iba a diversificar esto, ¿no? Y esta diversificación se las cuento porque es lo que va a provocar las distintas etapas de la situación que estamos viviendo. En los años 90 inició pues todo un proceso digamos, de atraer en especial a la población que estaba pensionada en el Canadá, Estados Unidos y, y Europa, y comenzó toda una política de atracción de los pensionados y jubilados de esas latitudes, y eso empujó mucho las iniciativas turísticas, ¿no? Y en esas iniciativas turísticas, pues hubo toda una serie de cambios en la ciudad como en el interior, ¿no? Y eso fue promovido básicamente por el Estado y también en el marco de todo este proceso de cambios globales de la economía. Paralelo a eso, en los 90 también comenzó, digamos, la primera etapa de la inversión minera, en este caso,
¿no? Hablamos del inicio de las primeras propuestas de cómo la minería podía darle soporte económico al país. Y en este primer momento, básicamente, esto se fue estableciendo, digamos, la entrada, ¿no? Y esta entrada representó básicamente eh, tener una especie de mapa de dónde estaban las zonas en donde podía haber, pues, minerales metálicos, ¿no? Entonces, claro, les comentaba al inicio que básicamente no es que inicie la minería en los 90, es que ya antes se había dado iniciativas desde los años 60 y en los años 70, con el caso de Cerro Colorado, en el territorio Nove Bugle, ya se había, pues, digamos, iniciado todo este debate sobre la viabilidad de la minería. Entonces, en los 90 comienzan a aparecer otros sitios, comienzan a aparecer otras empresas y prácticamente el conjunto del país comenzó a ser detectado a ser detectados los sitios donde podía haber pues minerales metálicos, en este caso oro, cobre, ¿no? Y todo lo que involucraba esto. En ese periodo, comenzaban las primeras tensiones en algunos territorios, ¿no? Y yo creo que valía la pena también ver algunos temas económicos, como el caso de algunas empresas canadienses, que más que tratar de entrar a los territorios indígenas, especulaba con la bolsa de valores de Toronto, ¿no? Este fue el caso de Cunayala con Minera Celtic, que había solicitado la, una concesión pero no lograba como entrar. Pero claro, en este juego de la bolsa de valores significaba poner las acciones en la ciudad, en la bolsa de valores de Toronto, y eso hacía que entonces mucha gente invirtiera en la compra pues, de las acciones, pensando que en realidad había una inversión firme, ¿no? Pero fuera de eso también, ya también tenemos que entender que en los 90 muchos de los incidentes que se estaban dando con la inversión minera tenían que ver también con un momento muy especial, ¿no? Sobre todo al inicio. Tenía que ver con algo que después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989 y durante los 5 años de la administración del presidente Guillermo Endara, esto comenzaron una serie de movilizaciones indígenas que se denominaron las huelgas nacionales indígenas. Detrás de esta iniciativa estaban las autoridades y las comunidades indígenas y en ese caso el objetivo fundamental era garantizar los territorios. Y en el caso particular de Nuevo Bugle, había digamos, una especie de combinación de negociaciones internas que se habían dado durante los años 80 y que luego cuando vuelve nuevamente a retomar la lucha por garantizar el territorio, había toda una, digamos, una opción, ¿no? En el que se proponía en un sector, ¿no? Del movimiento y de los partidos políticos vinculados del Estado, de que se podría reconocer el territorio en la medida en que también se pudiera reconocer la existencia del cobre, y en este caso del Cerro Colorado. Y fue como una especie de negociación. Pueden obtener las garantías territoriales, pero esto se sigue manteniendo la iniciativa de Cerro Colorado, ¿no? Y en este caso eso estaba representado por una corporación del Estado, ¿no? Denominada Codemin, en donde toda la infraestructura que se había creado en los 70 se mantenía, y luego en la misma ley que amparaba la creación de la comarca Nove Buglé, estaba implicado la intervención del Estado, ¿no? Y en este caso valía la pena, pues, tener en cuenta que los tres pilares de poder que se crearon internamente en Nove Buglé,
estaba en el marco ese de esa negociación con Cerro Colorado, ¿no? El régimen autonómico, en el caso de Nuevo Buglé, esto tiene que ver básicamente con tres pilares de poder. El Congreso tradicional, ¿no? En su momento, que luego se autodenominó Congreso General Nuevo Buglé, las autoridades electas, entiéndase alcaldes, representantes, diputados, y las autoridades designadas por el gobierno central. Entonces, en eso se fundamenta la administración del régimen autonómico de Nuevo Buglé. Y ahí estaba implícito entonces ese tipo de poder que tenía que ver básicamente en pensar en cómo iba a ser el manejo en el futuro de Cerro Colorado, ¿no? Eh, entonces, ahí vemos que durante los 5 primeros años, garantizar el territorio implicaba esa negociación en el caso de Nove Buglé, y ahí fue donde entonces se logró el régimen autonómico, algunos llaman semiautonómico, por este carácter que tienen los tres poderes que administran el territorio. Entonces eso, digamos que marcó en su momento, pues, la negociación que se dio para el reconocimiento del territorio, pero luego también esto fue generando toda una serie de tensiones internas que en el segundo momento, digamos, que después de los años 90, se inicia en la primera década del siglo XXI, ¿no? Y que es cuando el Estado comienza a tratar de establecer alguna... En el primer momento estamos hablando de la entrada de las empresas a los territorios, la negociación interna entre el Estado y las comunidades para conseguir las garantías territoriales, pero dentro de ese espectro que, digamos, estaba establecido la minería, ¿no? El espectro de que podemos conceder territorio, pero el subsuelo, ¿no? Es administrado directamente por el Estado, ¿no? Ese era un poco el sentido y que todavía maneja el Estado, de que a pesar de que se logren las garantías territoriales de los territorios indígenas, el Estado, pues, en última instancia, es quien decide sobre el subsuelo, ¿no? No me acuerdo ahora el término legal que siempre se apela y se utiliza para eso, ¿no? Para poder decir que el Estado puede definir y decidir sobre el subsuelo. Bien, en el segundo momento, el que les comentaba que inicia durante el inicio del siglo XXI, tenía que ver entonces ya con tratar de modificar el código minero, de ya comenzar a ver de qué manera el código podía realmente responder a la iniciativa de capturar inversión de las corporaciones internacionales en el país, ¿no? Y una fecha clave para esto fue el año 2010, 2011 y 2012, ¿no? Cuando previo a eso, acá se le denominó a la ley Chorizo, una ley que tenía un espectro amplio de tocar varios temas. Ya se estaba insinuando, ¿no? De qué manera se podía realmente hacer viable la, la inversión de la minería extranjera en el país, ¿no? Hasta que digamos que se expresó en la reforma, ¿no? En una reforma que buscaba era abrir el camino para la llegada de las inversiones. Pues eso tenía que ver en ese momento también con la actual situación, porque en ese periodo ya estaba también en debate y muchos alegaban que la reforma del código era para poder responder a la iniciativa de las empresas que en ese momento estaban a cargo de la explotación en la zona de Donoso y Coclé del Norte, digamos en la zona central, eso es en la costa atlántica, ¿no? Que estaban en manos de otras personas antes de que apareciera First Quantum en la zona. Pero también esto reflejaba el ojo puesto, digamos, también en el futuro de cómo realmente abordar el tema de Cerro Colorado, que es uno de los yacimientos más grandes a nivel del continente de cobre. Entonces,
esa combinación con otros elementos que internamente también se estaban dando y que creo que es importante resaltar. Mientras ocurría la reforma del código de minero, varios sectores económicos, corporaciones inglesas y canadienses ya estaban moviéndose en la zona, en el caso de Nueve Buglé, para poder entrar al territorio y en este proceso de acercarse a la comunidad, se fueron creando toda una serie de organizaciones comunitarias vinculadas a las corporaciones, ¿no? Eso también fue una situación que dinamizó y creó una fractura interna en el territorio Nove Buglé, ¿no? Que básicamente fue la creación de empresas encabezadas por algunos líderes indígenas, noves, pero también con presencia, digamos, de los inversionistas que estaban en ese momento en la zona, ¿no? Entiéndase, había una empresa de capital hebreo que ya había comenzado a moverse, que llevaba a varios dirigentes noves de la zona hacia el Medio Oriente. Estaba una empresa asentada en Shanghái, una empresa china, la República Popular China, que también ya había creado otra especie de empresa en la zona para comenzar a generar pues toda una serie de cambios y de inversiones en las comunidades para que las comunidades pudieran también ser promotoras de la extracción minera, ¿no? Estamos hablando de los años 2011 y 2012. Eso fue, digamos, creando las condiciones para las movilizaciones que se iniciaron en el verano del 2011 y el año 2012, ¿no? Que eran unas movilizaciones dirigidas a tratar de garantizar de que la minería en la zona no podía darse, ¿no? Y tuvo sus costos en vida de varios compañeros noves, pero también logró al final pues que surgiera la ley de consulta obligatoria de cualquier corporación en la zona, ¿no? Entonces, fue la ley que obliga pues, a las corporaciones y al Estado a tener que consultar si las comunidades aprueban o no aprueban en la entrada, ¿no? Esta ley también creó divergencias internas en términos de que la posición era no permitirlo, ¿no? Y un sector hablaba más bien de crear las condiciones para garantizar que no se entre y que de una forma u otra pues era la ley de consulta obligatoria de las corporaciones en la entrada en el territorio Nove Buglé, ¿no? Entonces, digamos que ahí se quiebra el segundo momento en el que se quiere asentar, se quiere dar toda una serie de elementos, la entrada en las comunidades, pero también la reforma al Código Minero para poder tener un parámetro legal del tipo de inversión minera en los territorios. Entonces creo que ahora estamos viviendo como un tercer momento que tiene que ver básicamente con lo que yo he denominado una visión más integral del tipo de inversión que recoge otras experiencias en el continente, ¿no? Comienzan a darse toda una serie de reflexiones sobre el carácter social, económico y ambiental de la inversión minera, ¿no? Y eso básicamente es en los últimos, digamos, 3 años, prácticamente en medio de la pandemia, comenzó como a darse el debate y ese debate luego corre paralelo al debate que se daba sobre la crisis de lo que aquí conocemos como el modelo transitista de desarrollo, que tiene que ver básicamente con la concentración de la actividad económica del país en las riberas del Canal de Panamá, en términos de inversiones y de todo lo que implica, pues, moverse económicamente en la ciudad y toda la zona transísmica, ¿no? Que es una carretera que recorre, recorre pues, las ciudades de Panamá y Colón a lo largo del canal. Entonces,
esa situación se dio también porque en la estructura demográfica del país, la mitad, más de la mitad de la población vive en esta zona. Entonces, siempre se alegaba de que como vive la mitad de la población, la inversión social y todo tipo de inversiones que se fueran a dar, tenía que priorizar esta zona. Eso creaba siempre un quiebre con el resto del país, en donde las poblaciones se sentaban desatendidas por el Estado y siempre pensaban de que eso era un lugar muy distante, un lugar que solo giraba alrededor del canal y no pensaban mucho en el desarrollo del occidente, del centro y el oriente del país, o en las comunidades de la zona atlántica o del Pacífico. Entonces, cuando se da ese tipo de debate sobre, bueno, cuál va a ser la manera más viable de que logremos mayor bienestar para la población, esto vino luego todo el tema del debate geopolítico sobre las vías interoceánicas. Comenzaron a surgir las propuestas, digamos, de los canales secos en el istmo de Tehuantepec en México, el canal seco en la zona de Guatemala, ¿no? Creo que era Puerto Barrios, el puerto en el que se iba a conectar con el Pacífico. Luego la propuesta del canal de Nicaragua. Y hoy día sigue el debate ese y creo que Costa Rica estaba proponiendo también un canal seco para competir con el canal de Panamá y todo aquello. Y entonces eso provocó bueno, si van a surgir competencias, tendríamos nosotros que pensar entonces si este modelo que por todo este tiempo nos ha permitido pues, obtener las divisas y concentrar los negocios en la zona, es viable o no. Entonces, esto, en un momento dado, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un documento que es el que quiero compartirles a ustedes ahora, no solamente algunos elementos para que veamos eh, cómo es que se da esto. Miren, de la Plaza 5 de Mayo. Este documento se denominó Hacia una minería sostenible en Panamá, documento base para proceso de diálogo. Les quiero presentar esto de este documento solamente una parte, ¿no? En donde el Banco Interamericano de Desarrollo, a solicitud del Ministerio de Comercio e Industria, pues, se realiza este estudio y esta propuesta sobre la viabilidad de la minería en el país. Esto es finales del año 2021, ¿no? Y aquí algo que uno, si nos ponemos a pensar con la situación de hoy, ¿no? ¿Con quién se dialoga la visión compartida? Porque el documento era supuesto era una visión compartida con la sociedad panameña, ¿no? Entonces aquí el documento afirma dos cosas, ¿no? Se convoca una variedad de actores del sector público, privado y la sociedad civil y su propósito es una visión compartida y definir la institucionalidad idónea para el desarrollo responsable y sostenible de la minería en el país. Y estas dos ideas, la verdad que se han, digamos, en todo este debate sobre el contrato minero con First Quantum, sencillamente han quedado pues en el aire, ¿no? Sin ningún valor, por más que el Ministerio de Comercio e Industria solicitando al BID de que propusiera un documento que permitiera dialogar con la sociedad panameña, ¿no? Entonces, y aquí habla sobre por qué es importante, ¿no? La minería para impulsar el progreso del país y que oriente el desarrollo del país, ¿no? Y todo esto de la sostenibilidad, de que la minería es viable, cosa que pues en otras latitudes ya se ha cuestionado, ¿no? De si es viable o no, y se ha llegado pues a la conclusión de que no lo es. Bien, este documento habla sobre toda una serie de informes sobre qué van a hacer ellos en términos de inversión social, de inversión económica, cómo van a trabajar con las comunidades, cómo van a trabajar con
las poblaciones, con los abuelos, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, ¿no? Hay toda una propuesta de división que prácticamente la corporación sustituye al Estado en términos de política social. Y una de las cosas que propone el documento es cuál debe ser el marco de entendimiento entre la minería y los pueblos indígenas en el país, ¿no? Y aquí el documento habla básicamente de rescatar los valores culturales, habla de la interculturalidad, retoma un documento interno global del Banco Interamericano de Desarrollo del 2006, que es la Estrategia para el Desarrollo Indígena, que financia y es la visión que tiene el BID sobre los territorios indígenas y pues cómo se va a atender a la población indígena. A partir de esto, de este documento, entonces se desarrolla toda una serie de políticas, ¿no? Y entre las políticas que señala el documento dirigido a pueblos indígenas están las características del diálogo intercultural, ¿no? Y se habla del respeto a los derechos humanos y estándares internacionales para que se dé. La visión común sobre el desarrollo, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de las empresas mineras en el desarrollo local y territorial, ¿no? Y el tipo de proyectos que ellos pueden impulsar para los pueblos indígenas. La cooperación para el desarrollo integral, que tiene que ver básicamente una especie de visión sobre implementar cooperativas o industrias en la zona, ¿no? Las corporaciones acompañarían a los pueblos indígenas a impulsar sus iniciativas, en este caso, ¿no? Luego la consulta y participación efectiva. El documento también señala que el proceso va a crear mecanismos institucionales de consulta, ¿no? Prácticamente de un diálogo con las comunidades en las que va a estar la propuesta. Y habla luego de las oportunidades, el proceso de generar condiciones y mecanismos para habilitar esto que los pueblos indígenas puedan aprovechar la inversión de una manera integral, ¿no? Para abrir las oportunidades que puedan permitir. El documento tiene una cantidad también de información más global que no desarrollaremos aquí, pero lo que queríamos concentrarnos entonces es en, en cómo este documento es lo que ha guiado y no ha cumplido en esta crisis actual con ninguna de las propuestas que ellos han hecho sobre diálogo, consulta y todo aquello, ¿no? La manera como se aprobó el contrato minero con Minera Panamá, o sea, First Quantum, ha sido todo lo contrario a este documento que solicitó la principal entidad responsable de la política minera, el Ministerio de Comercio e Industria. Ahora también quisiera compartir algunos elementos rápidamente sobre el contrato, ¿no? Lo que eso, ¿qué es lo que ha provocado que el país esté en una movilización, en una rebelión social que ya pasó el mes, ¿no? Esto inició el día que se aprobó el contrato, el 20 de octubre, ¿no? Entonces, aquí hay unos elementos para que nos ubiquemos también en qué es lo que realmente ha molestado, fuera del método con el cual la Asamblea Nacional aprobó esto, cumpliendo rápidamente con el tiempo que, que es obligatorio, ¿no? Prácticamente en 3 días se aprobó este contrato y eso implicó pues 3 cosas. Las implicaciones económicas que tenían que ver básicamente con cuánto iba a recibir Panamá por la explotación de la mina, ¿no? 375 millones anuales. Esto, si el precio es menor a 3.25 la libra, la empresa no pagaría el mínimo acordado. O sea, es una cifra flotante, digamos, ¿no? Lo otro, pues, ¿cómo se calcularía las ganancias, ¿no? Los ingresos.
y en este caso, pues, se hablaba de que no se iba a tomar en cuenta pues las ganancias brutas de la corporación y no sobre los ingresos de la venta total de los minerales, ¿no? O sea, había toda una serie de prerrogativas económicas que la minera había logrado en el contrato, ¿no? Lo otro también, por 10 años iba a tener un 70% del impuesto, ¿no? A descuento. Entonces también ese era, y cuando pasaban los 10 años, pasaba entonces a otra cifra, un 30% el pago de impuestos de la minera. Todo esto comenzó también a generar pues preocupaciones de qué es lo que se había negociado en el contrato minero con First Quantum y su filial, ¿no? Luego llegaban acá las implicaciones ambientales que tenía que ver básicamente con lo que la minera también había propuesto y que prácticamente se lo estaban otorgando, ¿no? El pago por el uso del agua, ¿no? Iban a pagar 2 centavos el metro cúbico de agua, con un pago total de 2 millones anuales al país por el uso del agua, la posibilidad de que se confiscara terrenos privados si la mina necesitaba pues ocupar más territorio para su explotación, ¿no? Luego toda una serie de elementos como que luego comenzaron a darse, los de si era necesario desviar los cauces de los ríos, lo podían hacer también según la exigencia no solamente del acceso al uso, sino que también toda la posibilidad de poder desviar el curso de los ríos de esa zona. Y luego las implicaciones administrativas que tenían que ver básicamente con quiénes eran los que estaban implicados en la negociación, ¿no? Y qué implicaba eso para futuras demandas o situaciones conflictivas que surgieran en el proceso de cumplimiento del contrato, ¿no? Y en ese caso, uno de los alegatos legales que se presentaron era que al final, si se firmaba con Minera Panamá, se estaba obviando que la responsabilidad de la inversión llegara hasta First Quantum, ¿no? La empresa madre pues, que está detrás de Minera Panamá S.A. Entonces, ahí toda una serie de elementos de concesiones de tiempo, ¿no? Este contrato iba a ser por 20 y había la posibilidad que, habiendo cumplido el tiempo de los 20, se pudiera proponer 20 años más de explotación, ¿no? O sea, hay toda una serie de elementos que realmente le preocupó a la población, ¿no? Cuando comenzó los debates previos antes del día 20 de octubre. Yo creo que de esto valdría la pena ver un poco un elemento más analítico, ¿no? Eh, Hay una serie de propuestas globales que se han estado cumpliendo en Centroamérica y en otras partes del continente, ¿no? Eh, no sé si han escuchado el tema de las zonas especiales económicas. En algunos casos han tenido nombres particulares, como en el caso de Honduras, las ciudades modelos, que es prácticamente concesión territorial para el capital internacional, en donde prácticamente esto de la competitividad económica, lo que hacía era que el Estado renunciaba a control territorial y a la aplicación de las normas laborales, sociales y ambientales que regulan el resto del país. Entonces eran como zonas de excepción. Yo creo que en parte el espíritu de este contrato tenía que ver con algo, pienso que novedoso en términos de la visión como el gran capital internacional pretende incorporarse al desarrollo de los países, ¿no? Y cómo ellos tienen una visión mucho más integral de la rentabilidad, porque en el contrato prácticamente, en función de la necesidad de la explotación, de la extracción, se comenzó a proponer toda una serie de elementos que más tienen características de zonas especiales económicas o ciudades modelos,
¿no? Desde la posibilidad de mezclar el tipo de inversiones, digamos, construir zonas de vivienda, generar su propia electricidad, toda una serie de, digamos, de prerrogativas que ya se han visto antes en las zonas especiales económicas o en las ciudades modelos, ¿no? Ya les digo, desde México hasta Panamá, ese tipo de experiencia ha funcionado. Pero cuando se comenzó a hablar de las características y de las prerrogativas de Minera Panamá, se comenzó a notar de que ahí habían otros intereses por medio de inversión, ¿no? Entonces, es una cuestión en el que prácticamente, pues, como se ha alegado, ya han alegado a los compañeros que están enfrentando la resistencia a cómo hacer que el país realmente declare inconstitucional este tipo de inversión, esto llega, pues, esta propuesta más integral acompañada. Entonces, si tenemos una visión mucho más, digamos, paralela entre el tipo de inversión que proponen, la propuesta social, ambiental y económica que el Ministerio de Comercio e Industrias le solicita al Banco Interamericano de Desarrollo, estamos viendo cómo está ocurriendo paralelamente una visión, digamos, un espectro mucho más amplio, ¿no? Si vemos inclusive el contenido del documento relacionado con las poblaciones indígenas en los territorios, allá hay mucha incorporación de muchos reclamos que se han hecho en el sistema de Naciones Unidas y en la comunidad internacional por parte de las comunidades indígenas, son incorporadas en el documento, ¿no? Entonces uno podía pensar de que el capítulo indígena del documento sobre el modelo de desarrollo minero, esto reconoce los derechos de las poblaciones indígenas. Yo lo pongo en duda, ¿no? Yo creo que es un punto de debate para la dirigencia indígena del país y del continente, saber valorar realmente el tipo de iniciativas económicas que se proponen a las comunidades, en especial pues la vinculada a la extracción de minería metálica, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos elementos nos permitirían entonces entender esta situación en la cual nosotros hemos vivido estos últimos días, ya les digo, a partir del 20 de octubre, antes hubo debates, hubo foros en la Universidad Nacional, se, se estuvo debatiendo pues el contenido, el análisis, hubo reflexiones, y yo creo que todo esto entonces nos permitirá entender la dinámica que se ha dado ahora a nivel de la conflictividad eh, en la calle, en las carreteras. Y yo creo que una de las cuestiones más, digamos, uno de los balances que tendríamos que hacer es tratar de entender lo que se denomina los bastiones de lucha autónoma, ¿no? Que básicamente es la comunidad Nove la que está encabezando estos bastiones. Y muchos no entendían por qué la beligerancia y, digamos, la radicalidad de los compañeros en los cierres, en la toma de las carreteras y todo aquello, situación que luego también comenzó a generar mayores niveles de racismo, un racismo que siempre ha estado oculto a ras de la tierra, pero que cuando la tensión comenzó a darse en todos los campos, en especial con los tranques y la toma de las carreteras, pues generó también pues el racismo que está siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha estado presente en el país y en este caso con los compañeros Nove, que son los que pues en el campo han sido la fuerza más beligerante de oposición al contrato minero, ¿no? Y que pues retoman también de una forma u otra su tradición de lucha que viene desde los años 70 y mucho más allá de los años 70, ¿no? Una tradición de lucha por garantizar su territorio, por evitar que Cerro Colorado, ¿no? Esto sea entregado a las corporaciones y esa tradición de lucha pues ha acompañado estos momentos, digamos, este tercer momento del periodo en el que está en los intentos de la entrada de la minería en el país y en especial en los territorios indígenas, ¿no? Quiero compartir también con ustedes ahora eh,
otra de las, digamos, las ubicaciones, quiero que nos ubiquemos, a ver si logro, no sé, por favor me dicen si se ve, aquí está. Bien, poco como para que nos ubiquemos, le he estado nombrando sitios y regiones, ¿no? Esto es Panamá. eh, por una serie de historias, ¿no? Esto que ven más oscuro y verde son los territorios indígenas, en algunos casos reconocidos y en otros no reconocidos legalmente, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como comarcas, ¿no? Hay dos, digamos en estos momentos, dos normas para reconocer los territorios indígenas. Las leyes comarcales, que reconocen el régimen autonómico, pero a la vez también permiten la estructura de poder indígena, ¿no? Como la fuerza decisiva para la administración del territorio, y las tierras colectivas, que tiene un amparo, digamos, eh, no con el nivel y la potencia de una comarca, que tiene que ver más con unas decisiones administrativas ligadas al código agrario, en donde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y toda una serie de instancias otorgan tierras colectivas para la explotación de esas tierras, ¿no? Entonces, es más un régimen administrativo sobre la tierra, ¿no? Y ese es uno de los elementos que también, pues, han creado, digamos, divergencias internas en el movimiento entre quienes estarían interesados en tener tierra colectiva y quienes no, ¿no? De situación que se dio en especial con la última comarca aprobada, que en un momento dado se le propuso que ellos fueran tierras colectivas y el pueblo nazo se negó a ser reconocido como tierras colectivas y lucharon pues por tratar de que se garantizara una ley comarcal, ¿no? Que no es el caso de las tierras colectivas en la zona del Darién, que son estas, digamos, este territorio que tiene el color verde, ¿no? Que está fuera de la comarca de Veraguano. Bien, ¿no? Y les hablo de esto un poco para luego ubicarnos en dónde hay propuestas de explotación minera en los territorios indígenas. Miren, esta es la comarca Nuevo de Buglé. Aquí el principal yacimiento tiene que ver con Cerro Colorado, ¿no? Que es lo que les comentaba, que era el cerro con mayores niveles de riqueza en cobre, el segundo en el continente, pero no solamente tiene a Cerro Colorado, tiene también a Chorcha, ¿no? Luego para el Atlántico tiene también otros minerales, aquí no aparecen, pero son minerales que también han sido solicitadas al Ministerio de Comercio e Industria para la concesión, ¿no? Y aquí las concesiones son de dos tipos, son de exploración o de explotación. La otra zona es la comarca Cunayala. En estos días, un compañero creo que compartió la lista de propuestas que hay de exploración para la comarca. Aquí solo aparecen cuatro digo, y en esta zona, pues, los que le comentaba, se dio más la especulación sobre las corporaciones internacionales que vendían acciones en la bolsa de Toronto, pero alegando de que ya tenían concesión en la comarca, ¿no? Eso fue en los años 90. Y luego la comarca en Verao-Guanam, fronteriza con Colombia, donde también ya hay concesiones identificadas, ¿no? Digamos que entonces, una de las interpretaciones que se dieron durante el debate del contrato, ¿no? Tiene que ver con el significado de si esto se aprueba. Y creo que algunos alegaban de que aprobar el contrato minero con Minera Panamá
era generar un movimiento que se iba a reproducir en otras zonas del país, ¿no? Y que eso era abrir las puertas pues al extractivismo ya de una manera abrumadora. Entonces, yo comparto esa opinión, lo creo así, porque este documento que les he presentado así muy rápidamente del Banco Interamericano de Desarrollo, básicamente lo que sostiene es que la minería puede dar aporte social, puede dar aporte ambiental y puede generar pues desarrollo en los territorios indígenas del país. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí para que pudiéramos conversar entonces y intercambiar inquietudes y opiniones sobre el tema. Bueno, muchas gracias, profesor. Y ahora les toca a los participantes para realizar alguna pregunta o un comentario, un aporte. Por favor, tiene la palabra. Bueno, mientras los hermanos o las hermanas se animan para realizar alguna pregunta, sí, quería consultar cómo está la situación ahorita en las calles, hasta donde se sabe, creo que han retomado hoy día, ¿no? Estuvieron como las actividades de protesta, estuvieron paradas por un tiempo y hoy retomaron, ¿no? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo están? Pues, si tiene información sobre esto, profesor. Sí, bueno, desde el 20, y esto, en realidad, esto no ha parado, ¿no? Esto ha sido un proceso continuo a distintos ritmos, pero ha sido continuo, ¿no? Una de las grandes preocupaciones del Estado era ver la manera de cómo aplacar las movilizaciones, de cómo bajar el ánimo de la lucha, y eso no, en realidad no se ha logrado, ¿no? Y los tres, digamos, que hay una especie de cuatro pilares que están sosteniendo las movilizaciones, ¿no? Eh, los trabajadores, ¿no? En especial los trabajadores de la construcción, las comunidades, tanto urbanas como rurales, ¿no? Que de manera por cuenta propia, digamos, han salido a apoyar la iniciativa de trancar las calles, de tomarse los caminos, ¿no? El magisterio, que mantiene una huelga indefinida frente al Estado, ¿no? Quienes han estado permanentemente, pues, también en movilización. Y por último, el campo en el occidente y en el oriente, donde están los territorios, las comunidades indígenas. Y en el caso del occidente, camino hacia Costa Rica, pues el pueblo Nove Buglé son los que realmente han sostenido, digamos, este proceso de resistencia frente al contrato minero, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos en una fase ya claro, todo esto también se complicó con el debate legal, ¿no? Toda una serie de juegos legales que comenzaron a aparecer y que han terminado, pues, en que la Corte Suprema de Justicia eh, sea la que emite una resolución de inconstitucionalidad o constitucionalidad del contrato minero, ¿no? Pero en un momento dado, al inicio, hubo mucha participación juvenil, en especial en la ciudad de Panamá, y muy vinculado también una entrada de los jóvenes y de sectores de las capas medias urbanas, ¿no? Que lograron pues tener unas impresionantes movilizaciones antes de que entráramos en el debate si era vía derogación por ley o que la Corte Suprema se hiciera cargo del tema. Antes de ese periodo, pues hubo mucha movilización y eso realmente fue, digamos, preocupándole al Estado, ¿no? A la élite empresarial y todo lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Les preocupó de que prácticamente
un alto nivel de participación de distintos sectores, pues. Bien, muchas gracias, profesor. ¿Alguien quisiera realizar alguna pregunta, alguna consulta, profesor Jesús? No sé, tal vez Evelio o Mario, Mazar, Wargandí, Jacob, López, Alex. Hola hermanos, buenas noches. Yo estoy ahorita en viaje, no tengo buena señal para disculpar, pero algo estoy escuchando. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, adelante. Sí, también pertenezco a la comarca Cuna de Huargandí. Profesor, una consulta. Quisiera saber, no hace mucho ingresé a la plataforma, gracias al compañero que permitió esa plataforma para que yo pudiera estar acá con ustedes. Lo segundo, lo primero quisiera saber es que cómo se basa Comarca Huargandí a través de todo lo que está ocurriendo con el contrato de ley 406. ¿Me puede explicar, por lo menos detalladamente, cómo puedo entenderlo? Bueno, a ver, un poco lo que comentaba ahora hace un rato, eh, los tres, digamos, tres elementos que se retomaban durante el debate, ¿no? El tema ambiental, el tema económico y el tema administrativo. Creo que entendiendo esos tres aspectos, podríamos entender los niveles de entrega y de entrega de, digamos, de los negociadores, eh, si es que los hubo, ¿no? De negociadores que representaban el país para hablar de esos tres temas, ¿no? Y era un poco las preocupaciones, sobre todo en el caso del tema ambiental, ¿no? Toda esta prerrogativa que se le estaba dando a la corporación para usar agua, a pagarlo a un precio irrisorio, la posibilidad de poder hacer uso de otras fuentes de agua si la empresa lo necesitara, la expansión, si era necesario, si la corporación quería más tierra, que el Estado podía también concederle y se reconocía en el contrato la posibilidad digamos, de la confiscación de tierra según la necesidad de la empresa, ¿no? Y cosas como ver también preguntas que nos hacíamos y nos seguimos haciendo, ¿no? Ese es otro punto de discusión. Si realmente la minería va a afectar el canal de Panamá o no, ¿no? Hay alguna gente que piensa que sí lo va a afectar, ¿no? Otros dicen que están en lugares muy distantes. Creo que en el futuro nos va a tocar debatir eso, ¿no? El impacto de la minería de First Quantum en relación al canal de Panamá. Esto, y en el caso administrativo está pues toda esta cuestión de la forma como se negoció esto. Miren, hay un señor de apellido Salamín que comenzó como negociador en la mesa por el Estado y él luego se retiró y él luego circuló una carta en donde él alegaba que su retiro de la mesa de negociación se debía a que la negociación no tenía sentido cuando el contrato ya venía armado, ¿no? Entonces también en términos de la administración, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que el contrato viene armado bajo un supuesto y el supuesto es que se va a negociar el contenido del contrato? ¿No? Entonces, otra de las cosas que también comenzó a preocupar a la gente fue esto de lo que alegaba la empresa de que si ellos iban a explotar con dinamita en la montaña, ¿no? Acordémonos que esto es minería metálica de acero abierto, y decía que había el peligro de que
a 3.000 metros se podía subir todas las rocas que debido a la explosión se iban pues a irse hacia el aire, y eso, según ellos, entonces implicaba de que ellos podían tener control del espacio aéreo para evitar accidentes. Pero en el fondo, yo creo que ya es conocido los casos en donde varias gente utilizaba el dron como para saber. Acuérdense que nadie puede entrar a la zona minera. Entonces hubieron iniciativas de gente con drones comenzaban a tomar imágenes, y eso fueron de las primeras imágenes que se registró sobre el estado de la explotación minera y el impacto que tenía sobre la naturaleza, ¿no? Bueno, hay toda una serie de elementos que entonces va atentando, y eso es lo que comenzó a preocupar a la gente, ¿no? Porque, oye, pero ¿cómo es aquí no hay negociación? Es que aquí lo que hay es una especie de imposición y silencio de esto es lo que proponemos y ustedes no dicen nada, pues, ¿no? Pero lo que explotó en realidad, y mezclado con el cansancio que tiene la población de tantas mentiras y de tantas cosas que no se han cumplido, ¿no? Fue cuando la manera como se aprobó. Miren, en el cierre, en la zona de Ibedi, hablaba uno de los Ailas de la zona de Ibedi, y me acuerdo que él decía que en parte ellos estaban cerrando, ¿no? Fuera que no compartían el contenido del contrato, estaban cerrando porque le habían prometido tratar los temas de la Comisión Presidencial de Alto Nivel con los pueblos indígenas, y que nada de lo que se haya puesto en esa mesa, pues sencillamente los temas nunca se trataron. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucha gente que ya no cree en las promesas, ya no cree en los métodos, porque los métodos no han cumplido el supuesto con el cual se organizaban las mesas, los diálogos, las discusiones, las consultas, ¿no? Entonces, está la gente básicamente pero ya hemos probado de todo y nada se cumple, entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Yo creo que eso en parte explica entonces también un poco lo que comento del contenido y el fastidio, ¿no? El enojo de tener que estar escuchando historias, 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 y las historias pues no se cumplen, ¿no? Creo que eso es lo que te podría compartir. Bueno, muchas gracias, profesor, por estas palabras. Desde diferentes partes de la Via Yala, mandamos un abrazo al pueblo de Panamá y estamos con ustedes y como se dice, Panamá no se vende, Panamá se defiende. Entonces, estamos en contacto y muchas gracias por la participación y muchas gracias por la exposición en esta noche. Reciba, por favor, un abrazo fuerte y así a todos los participantes también. Gracias por haber participado de esta noche. Muchas gracias, profesor. Bueno, de nada, hasta otra ocasión. Saludos para todos.